Vamos a conectarnos de inmediato con Gonzalo Carranza, director general de la consultora Llorente y Cuenca. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Oscar, ¿qué tal? Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Gonzalo, ¿qué te han dejado estas dos fechas de debate del Jurado Nacional de Elecciones? Mira, primero un esfuerzo interesante del jurado por aplicar un formato innovador, estimule el debate como tal entre los candidatos con interacciones, con manejos estratégicos del tiempo, con estas duplas, a pesar de un panorama electoral muy fraccionado y con muchas candidaturas, y más bien esfuerzos muy heterogéneos entre los distintos candidatos por aprovechar mejor o peor estos formatos, ¿no? Y luego también mucho esfuerzo de los moderadores, Pedro Tenor y Mónica Delta, por preparar buenas preguntas muy informadas, que en la mayoría de casos no son contestadas por los candidatos. Creo que ahí, pensando en otro proceso electoral, deberíamos darles a los moderadores también la capacidad de repreguntar y de hacer hincapié cuando contesten las preguntas. ¿Y tú crees que en la primera ronda, por ejemplo, donde se presentó Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, George Forsyth y entre otros, ¿tú crees que hubo un ganador en esa fecha? Sí, yo te diría que hay ganadores de la performance, del acto dramático del debate, y en ese caso el ganador fue Alberto Bengolea, porque sorprendió, porque la gente no lo tenía en el radar y sin embargo tuvo una performance muy sólida. Pero también hay ganadores y perdedores estratégicos, ¿no? En la gran batalla que es la elección. Y creo que ahí Verónica Mendoza y Keiko Fujimori ganaron por puntos, no perdieron votantes, tuvieron una performance correcta, tuvieron estos intercambios con Forsyth de los que salieron mejor paradas que el candidato de Victoria Nacional. Y en la película completa probablemente ellas ganaron, aunque Bengolea dejó una grata y sorpresiva impresión. Vamos, analicemos ese episodio, Gonzalo. ¿Tú crees que hizo bien Forsyth en aludir la detención de Keiko Fujimori, caramba, planteándosela dentro de una pregunta que era que no tenía nada que ver con el caso, porque era la participación en operativos policiales, ¿no? ¿Tú crees que fue pertinente? Mira, creo que cuando un candidato va a tener una participación de ese tipo, tiene que prepararse para las réplicas de sus contrincantes. Y me parece que a Forsyth le faltó esa preparación, ¿no? Es decir, tú puedes lanzar un ataque, sobre todo si está basado en hechos fácticos, y en este caso lo estuvo. Sin embargo, cuando le llegó la respuesta de Keiko Fujimori y de Verónica Mendoza, quedó completamente desencajado. Y creo que el error estratégico estuvo en eso, en no preparar la dúplica a la réplica que previsiblemente iba a recibir. Y entonces quedó como un error, ¿no? Pero si hubiera estado mejor preparado, podría haber sido el acierto de la tarde, de la noche, e incluso haberlo dejado a él como uno de los protagonistas del debate. Después de las réplicas de Mendoza y de Fujimori, Forsyth se apagó, se apocó hasta el mensaje de cierre final, ¿no? Entonces, en el balance, coincido creo con la premisa de tu pregunta de que terminó siendo un error y algo poco... Seguimos con Gonzalo, creo tuvimos un pequeño problema técnico, pero bien, mira, analizábamos con Gonzalo la participación de las candidatas Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, en este episodio versus George Forsyth, que, bueno, lo inició Forsyth con un comentario que le hizo a la candidata de Fuerza Popular, en donde le preguntó si ella había participado en algún operativo policial y no como detenida. Pues bien, despertó la furia de Keiko Fujimori, ¿no? Bien, vamos a ver si tenemos a Gonzalo Carranza conectado. Todavía tenemos la falla técnica. Bien, antes de seguir analizando la segunda fecha del debate, quiero recordarles que hoy es la tercera fecha. En breves minutos va a empezar la tercera fecha del debate con los candidatos Julio Guzmán, Rafael López Aliaga de Renovación Popular, que hoy confirmó su asistencia, porque en los días anteriores él decía que no iba a ir, dudaba del jurado, ¿no? Entonces, bueno, hoy confirmó, vamos a ver qué tal le va al señor Rafael López Aliaga. Estamos otra vez con Gonzalo. Gonzalo. Sí, Oscar, un problema de conexión, pero ya estamos de vuelta. Sí. Vamos, y en la segunda fecha, ayer,
Vimos a un Hernando de Soto dirigiéndose directamente contra el expresidente Ollanta. ¿Cómo viste estos episodios? Mire, es algo que en términos de estrategia electoral no terminé de entender. Normalmente un candidato que va puntero no se dirige, no ataca, no se obsesiona con uno que va a la cola de la tabla, y sin embargo De Soto parecía muy interesado en debatir solo con Humala y en hasta ganarse la simpatía y los elogios de Humala, ¿no? Y en ese sentido no termino de entender esa estrategia. Terminó apalancando un Humala que además estuvo muy sólido, enumeró las obras y los programas sociales de su gobierno y terminó siendo el ganador de la noche más discreta hasta el momento, pero muy ayudado por De Soto y esa fijación que tuvo con Ollanta Humala. Y de la fecha que vimos ayer, de los debates de ayer, ¿quién crees que salió mejor parado de los 6 candidatos? 5, ¿no? Porque se retiró el señor José Vega. ¿Quién crees que salió mejor parado? Mira, creo que el ganador ayer fue Ollanta Humala con claridad. Probablemente no el ganador de la suma de las dos fechas. Creo que hay cierto consenso en que estuvo por debajo de lo mostrado por Bengolea, por Mendoza o por Fujimori, pero midiendo solo la de ayer, Ollanta Humala se llevó de encuentro esta jornada. ¿Por qué crees que el debate de ayer, vamos, se ha calificado y nosotros también lo hemos puesto en nuestros informes, ¿no? Del día de hoy de la edición impresa de Perú 21, no fue, o fue distinto al de la primera fecha? ¿Qué pasó ahí? ¿Los candidatos no tenían ese poder de comunicación que sí tuvieron los de la primera fecha? ¿Qué pasó? ¿Por qué se volvió aburrido? Hasta un poco se perdió el interés por esa fecha. Mira, hay un poco de azar en el tema del sorteo del jurado. Ayer solo tenías un candidato del pelotón de líderes como De Soto y el resto eran coleros, por usar un término futbolístico. Entonces, había menos interés porque había menos líderes en debate y en disputa, ¿no? Y lo segundo es que creo que los candidatos, habiendo visto la primera jornada, fueron con estrategias muy defensivas de cómo usar el formato, ¿no? Quizás eso cambie hoy día, y habiendo visto 2 días muy diferentes, los candidatos busquen aprovechar mejor las oportunidades que da este formato que ha diseñado el jurado. Pero ayer fueron muy a la defensiva, excepto por De Soto, que entró en este debate frustrado con Humala. Humala le respondió una de las veces que De Soto se refirió a él, pero todo el resto lo dejó prácticamente hablando solo, ¿no? Y para esta fecha, Gonzalo, tercera fecha y última, hoy 31 de marzo, ¿qué esperas del debate de hoy? Mire, es una fecha muy interesante porque nuevamente tenemos a 2 punteros en disputa, el Lescano, que es el que va primero en las encuestas, y López Aliaga, que es el que ha atropellado desde atrás para estar en el pelotón de líderes. Y López Aliaga es una incógnita. Hay que ver si va a jugar a seguir consolidando su base y entonces a salir en un modo agresivo, en un modo confrontacional con los otros candidatos, con los moderadores. Incluso podría ser algún desplante de la naturaleza del de José B. Antonio ayer, pero quizás más estratégico, no irse al inicio del debate, pero tener un desplante hacia la mitad o hacia el final. O también podría ser más conciliador porque está buscando sumar décimas o puntos para pasar a la segunda vuelta. Y con López Aliaga hay un factor que suma la incertidumbre, que es su personalidad, que a veces podría estar ganándole al sentido estratégico. Lescano va a jugar al empate, a defenderse y a repetir sus frases y mensajes de toda la vida, el Amazúa y otro tipo de mensajes que he estado colocando permanentemente. Y yo creo que quien tiene más desafío y puede terminar siendo el derrotado inesperado de esta jornada es Julio Guzmán, porque carga un peso enorme sobre sus hombros. Tiene que salir a ganar, tiene que salir a matar, es su última oportunidad para despegar. Sus correligionarios le están haciendo un flaco favor, elevando la expectativa por su performance en las redes sociales, y tiene que tener un par de knockouts. Si no los tiene, va a perder. Va a ser el canto de cisne de Julio Guzmán en esta elección, ¿no? Entonces, yo creo que muchos por adelantado lo dan como ganador, están muy a la expectativa de su cruce en dupla con López Aliaga, pero si no logra conectar un par de buenos golpes
de sentido y de figuración, probablemente pierda. Y para cerrar, Santos y Salaverry podrían ser bengoleas de este debate. Son dos políticos con amplia formación partidaria, uno escuela PPC, el otro escuela prista, saben hablar, saben usar la retórica, no tienen el dominio del espacio televisivo de bengolea, pero podrían tener una actuación meritoria. Y Ciro Gálvez es el imprevisible. Puede jugar su propio monólogo y hablar consigo mismo, o podría también cambiar el eje del debate en algún momento. Bien, Gonzalo. Bueno, pues te agradezco por tu tiempo y ya estamos a 1 minuto de empezar esta tercera fecha. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Vamos a poner la tele y ver el debate.